Bueno, gente de sexto año, vamos a desarrollar el tema de las funciones más simples que existe, que son la función lineal, que graficada genera una recta, y la función de segundo grado, polinómica de segundo grado, que graficada genera una parábola. Bueno, empecemos con la función lineal. Función lineal. Función lineal. Bueno. ¿Cómo se define? Bueno, es una y como función de x. Esto significa que x, esto es el símbolo de una función. Es x pertenece al conjunto de partida e y es la variable que pertenece al conjunto de llegada. O sea que esto sería una relación que le indicaremos así, f entre a y b. Es una relación, pero a su vez es una relación funcional, o sea que cumple con los requisitos de ser una función, que es que a todo elemento de a le corresponda uno y solo un elemento de b. Bueno, la forma matemática de una función lineal es esta, donde a y b en principio son números reales, cualquier número real. El rol que cumple cada uno de esos números es totalmente distinto. El a está multiplicando la x y el b es un término independiente. B lo vamos a llamar término independiente o u ordenada al origen, así se llama, ordenada al origen, ya vamos a ver por qué. Y a, que es el factor que está multiplicando, o el coeficiente que está multiplicando a la x, que es la variable independiente, a se llama pendiente. Y la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación de la recta. Considerando lo siguiente, que si la recta es creciente, el ángulo que siempre se mide desde el semieje positivo de la x en sentido antihorario hasta la recta, va a ser un ángulo menor que 90 grados. La tangente de un ángulo menor que 90 va a ser un número positivo. Es una recta creciente. En el caso de que sea una recta decreciente, el ángulo, medido de la misma lógica, con la misma lógica que dijimos recién, va a ser un ángulo mayor que 90 grados y por ende a, que es la tangente de ese ángulo, va a ser negativo. Es una recta decreciente. La recta creciente une el primer con el tercer cuadrantes. En cambio, las rectas decrecientes unen el segundo con el cuarto cuadrantes. Bueno, eso en cuanto a la pendiente. Y la ordenada al origen se puede entender de esta forma. Si nosotros hiciéramos o hiciésemos una tabla de valores y le damos a x el valor 0, imaginen, 0 por lo que sea va a dar 0 y 0 más b va a dar b. Entonces esto va a representar el punto 0b, que si lo graficamos va a estar ahí necesariamente, porque si x vale 0 está en el eje y. Recuerden que todos los puntos del eje y cumplen con que x es 0. En cambio, todos los puntos del eje x cumplen con que y es 0. Esta es la definición de eje x y esta es la definición de eje y. Bueno, y con esa lógica, dado que todos los puntos estos tienen y igual a 0, yo podría poner acá un 0, y si y es 0, voy a desarrollar acá, si y es 0, como y a su vez es ax más b, va a ser 0, si despejo x va a ser menos b sobre a. Y eso va a ser, menos b sobre a, el corte al eje de las x. Este valor, cuando lo calculamos, da un resultado, y lo que sea está en algún lado. Supongamos que esté ahí, menos b sobre a, eso sería el corte al eje x. Bueno, esos dos puntos reciben un nombre especial. A este punto se lo llama ordenada al origen, porque está en el eje de ordenadas, y este punto se llama abscisa al origen, porque está en el eje de abscisas. Si yo uno
esos dos puntos con una recta, la única recta que pasa por esos dos puntos va a ser la que es la gráfica de esta función. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, habíamos planteado la posibilidad en la clase teórica de que si yo tengo dos puntos, cualesquiera, cuyas coordenadas son x1 y 1 y x2 y 2, nosotros sabemos que por dos puntos solamente puede pasar una única recta. Bueno, esa recta que pasa por esos dos puntos, aunque yo la haya dibujado mal, pero supongamos que sea una recta, como toda recta tiene una definición de esta índole. El A y el B de esa recta que pasa por esos puntos se pueden calcular fácilmente con esta sencilla y útil fórmula, o con esta, que es lo mismo. Y el B se puede calcular fácilmente con esta sencilla y útil fórmula, pero requerimos ya haber calculado previamente el A, o con esta, sencilla y utilísima fórmula. Bueno, estas son las fórmulas para calcular el A y el B de la única recta que pasa por dos puntos predeterminados. Bueno, y lo último que les dije, creo, en la clase teórica de los otros días, es la condición de paralelismo y de perpendicularidad. Eso se lo voy a volver a decir. Si yo tengo una recta L1 definida por esto, donde A1 y B1 son la pendiente y la ordenada de la origen respectivamente de la recta, y tengo una recta L2 definida por y igual a A2 por X más B2, noten que estos son iguales y estos son dos puntos, ¿no? Esto quiere decir definida por, o que nombra a, algo así. Y el igual es el signo de igual. Bueno, si las dos rectas son paralelas, obligatoriamente sus pendientes tienen que ser iguales. Y en cambio, si las dos rectas son perpendiculares, entonces se puede demostrar fácilmente, no lo vamos a hacer nosotros, pero es fácil de demostrar, que el producto de las pendientes es igual a menos 1. Condición de paralelismo entre dos rectas y condición de perpendicularidad entre dos rectas. Bueno, con eso cortamos la cuestión de las rectas. Voy a mandar otro video dentro de un rato con parábolas.